que el pecado nos afecta a todos. Ya eso es una lección que ya vimos anteriormente. Entonces, de repente me encuentro en la epístola, la primera carta del apóstol Juan, el escritor del Evangelio. Escribió también por lo menos 3 cartas que tenemos incluidas en el Nuevo Testamento. Y en la primera de esas cartas es increíble cómo al indagar lo que Juan decía sobre el pecado, me encontré como que el tratado de la carta entera nos alumbra, nos asienta para que nosotros sepamos o muchos de los diferentes ángulos que implica vencer el pecado en nuestras vidas. Amén. Así que lo que voy a hacer es que partiendo de esta escritura del capítulo 2 de la primera carta de Juan, ahí voy a tener como texto central, pero después de ahí vamos a ir husmeando en toda la carta diferentes aspectos que nos van a traer luz de cómo tú y yo podemos vivir, cómo se ve en la realidad de la vida, qué cosas son necesarias desde el punto de vista de Dios para que yo tenga victoria sobre mi propio pecado. Amén. Así que pongamos nuestras corazones, pongamos nuestra mente, nuestra disposición para merodear sobre esta carta de Primera de Juan y entender principios de cómo yo puedo vencer el pecado. Primera de Juan capítulo 2, versos del 1 al 2 dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no piquen. Fíjense cómo ese es el tema. Ese es el tema. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuánto nos interesa no pecar? ¿A cuánto nos interesa vencer el pecado? Desde este punto de vista, aquí nos están diciendo, tengo la receta para ti. Amén. Así que dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él, Jesucristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, te necesitamos tu luz, necesitamos la fuerza de tu espíritu, necesitamos el discernimiento, necesitamos claridad en nuestros ojos para entender los recursos que tú nos has dado para vivir una vida victoriosa contra el pecado. Bendícenos, alúmbranos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Como ustedes se dan cuenta, el apóstol Juan aquí se introduce con una expresión que lo revela como el corazón de un padre con sus hijos. Y en realidad la expresión queridos hijos significa como mis niños pequeños, que en realidad el único que la usa en el Nuevo Testamento específicamente esa palabra, aunque hay otras derivadas que otra raíz que es diferente, pero esa específicamente solamente lo usa él. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 13 se revela claramente que él les dice, mis queridos hijos, a sus discípulos. Y en verdad se corrobora con la gramática y el uso de la palabra en aquel tiempo, a donde un maestro se dirige así de manera tierna a sus discípulos, mis queridos hijos. Amén. Entonces, aleluya.
de primera instancia se nos está hablando como quien nos quiere, ¿verdad que sí? Somos amados, somos protegidos, alguien está procurando nuestro bien. Mis queridos hijos, eso declara muy bien cuando él dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Y ahí está el corazón de nuestro mensaje. ¿Cuál es el corazón de nuestro mensaje? Que el pastor no peque, porque ahora hasta los pastores están de moda haciendo escándalos. Pero que cada uno de nosotros no peque, que pueda vencer el pecado. Cosa que en términos general y cultural es hasta descartada de antemano. ¿Sabían eso? Usted habla con una gente y aún gente bien intencionada te dice, no, todos somos pecadores y nunca vamos a dejar de pecar. Sin embargo, Dios nos revela, sí, yo quiero que tú venzas el pecado. Yo te escribo, te proveo con la intención de que tú logres no pecar. Ese es el corazón de lo que estamos tratando. Aunque él dice que si pecamos, él tiene una solución para nosotros. Pero ese es el mensaje de hoy. Yo quiero que te vayas de aquí hoy sabiendo unas cuantas cosas que tú debes usar, que puedes usar, que Dios te pone al alcance para no pecar. En el capítulo 1, en los versículos 8 al 10, en los primeros versos, vemos que ya Juan ha introducido el tema en la carta. Es una carta que tiene 5 capítulos en la manera que ha sido organizada. Y en los últimos 3 versos del capítulo 1, el apóstol dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, que Juan nos está escribiendo y Juan de inmediato, muy pronto en ese primer capítulo, empieza a tratar directamente con el pecado. Y nos dice que es importante que entendamos, que es importante que entendamos que negar la realidad del pecado en nuestras vidas no nos ayuda. Como yo hacía, a mí me decían, tienes que arrepentirte porque eres pecador. Y yo decía, ¿de qué? Yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? Tuvo que Dios alumbrarme y decir, mira lo que hiciste aquí, ¿pecaste o no pecaste? Mira lo que hiciste allí, ¿pecaste o no pecaste? Entonces yo tuve que quedarme callado, porque lamentablemente todos hemos pecado. Es importante que no neguemos el pecado en nuestras vidas. Solo cuando reconocemos hasta el punto de confesar nuestro pecado, podemos hallar una alternativa de victoria. Porque Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bendito sea el Dios que nos ama. En esta carta, Juan afirma lo que es una experiencia palpable para cada uno. Una experiencia bajo el efecto del germen del pecado y la realidad de que Dios es el que nos va a proveer una salida para que nosotros venzamos el pecado. Yo, para convencerme y para discernir y ver claramente que no estoy estrangulando la Biblia para sacar lo que yo quiero decir, me puse a ver cuánto realmente él hablaba del pecado en la carta, y de repente, tan simple y sencillo, al leerlo me doy cuenta de que en todos los capítulos él
hace una referencia directa al pecado. Y no solo una, bastante, pero yo les puse esta como muestra para que ustedes vean que en realidad es apropiado que tomemos Primera de Juan para dilucidar sobre la realidad del pecado. Y en este caso, cuando veamos los detalles, la realidad de cómo poder vencerlo. En Primera de Juan, en el capítulo 1 dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí está el tema. En el 9 sigue y sigue hablando más del pecado en el capítulo 1. En el capítulo 2, desde el versículo 1 dice que si alguno peca, tenemos ante el Padre al intercesor, a Jesucristo el justo. Ahí comienza el tema y sigue hablando del pecado en varios aspectos. En el capítulo 3 dice que todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. De repente ahí hay otro ángulo sobre la realidad del pecado, el impacto del pecado en nosotros, en el aspecto de no conocer a Dios cuando andamos en pecado. En el capítulo 4 de Primera de Juan dice que Él nos amó, Dios, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. ¿Por qué? Por el perdón de nuestros pecados. En el capítulo 5 dice que si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, ore por él y Dios le dará vida. En todos los capítulos está el tema del pecado. Entonces, estamos en un buen camino, no estamos abusando de la palabra, no estamos inventando cosas personales para justificar cosas, intenciones que no son divinas. Así que vamos a entrar ya en una rutina a través de la carta de Primera de Juan. Así que abran su Biblia en Primera de Juan, manténganla ahí y de ahí vamos a ir caminando pedacito a pedacito en diferentes maneras, no necesariamente 100% en el mismo orden, pero ahí dentro del libro principalmente nos vamos a mantener. Y vamos a ver varias lecciones que aparecen, que tienen de una manera u otra un impacto sobre el estilo de vida que nosotros tenemos que tener para no pecar. ¿Entienden eso? El estilo de vida, los recursos que Dios da, las estrategias que tenemos que tener para no pecar. De otra manera, a mí me gusta, al introducirme en esto, vi que me ayuda. Me ayuda porque me doy cuenta, ustedes saben que la vida, el diablo y el pecado es algo sutil. Muchas veces no es algo tan de frente, ¿verdad? Viene escurridizamente y de repente nosotros estamos metidos en problemas. Entonces, cuando caminemos a través de esta carta, vamos a ver cómo hay elementos de una disciplina de vida, de un estilo de vida aquí en la tierra que nos va a ayudar a vencer el pecado. Entonces, vamos a varias lecciones. La lección número uno. La lección número uno es que este tema que vamos a dilucidar en gran extensión va a ser dilucidado dentro del marco de la vida que nosotros tenemos ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no va a ser una inquisición en algo etéreo, súper metafísico, súper espiritual, bien lejos por allá, por los reinos celestiales, que nosotros no podemos ni oler ni ver aquí en la tierra. Y usted me puede decir, bueno, pero ¿por qué tú quieres hacer eso? No es que yo quiero hacer eso, es que cuando empecé a leer la carta, me di cuenta que el apóstol llamó la atención a nosotros en ese sentido. En el capítulo 1, desde el primer versículo, oigan lo que dice el apóstol Juan. Recuérdense que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan.
Y no sé cuántos recuerdan que el primer capítulo del Evangelio según San Juan dice, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que fue creado por Él. Amén. Y Él viene a hablar de ese verbo. Pero fíjense cómo está pensando en nosotros. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida, el verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos. ¿No? Olvídense si el aire acondicionado está funcionando bien, gracias por los abaniquitos que regalaron por ahí, entreténganse ahí, pero pongan su mente en esto que el Señor está diciendo. El apóstol le dice a sus hijitos que él no está teorizando y sacando conclusiones de meras contemplaciones etéreas. Si usted no entendió esa palabra, eso es lo que él está tratando de que no pase, de que no nos quedemos en el aire sin saber de qué estamos hablando. Él lo está trayendo del cielo a la tierra. La verdad que siempre ha sido, pero que ya ha tenido, ellos han tenido la experiencia de oír esa verdad, de ver con sus propios ojos esa verdad, de admirar y tocar con sus manos esa verdad. Eso es lo que se anuncia con respecto al verbo de Dios. Eso es interesante, porque, como dije, no es una teoría etérea allá en el aire, profundo, gaseosa, que no nos damos cuenta si existe o si no existe. No, está hablando de lo que tocamos, está hablando de lo que vemos, está hablando de lo que oímos en este cuerpo, en esta vida, y en ese sentido yo lo llamo una experiencia de vida. La victoria sobre el pecado trasciende en el umbral de esta vida. O sea, no es que tenemos que esperar que lleguemos al cielo para pensar en el pecado, para pensar en vencer el pecado. No es como lo que ya se han dado por vencido y que dicen, bueno, somos pecadores y no vamos a dejar de pecar. No. Entonces, en ese sentido, en la manera que Juan está hablando, cuando anunciamos el Cristo que derramó su sangre en la cruz, que murió y resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y vive para interceder por nosotros, Él no está hablando de cuentos de hadas. ¿Entiende eso? Eso no es Caperucita y el lobo feroz. Cuando testificamos que Dios derramó y prometió su Espíritu Santo para todo el que se arrepiente y lo confiesa en el bautismo, estamos hablando de una experiencia que es palpable. Se le puede poner la mano. Yo la puedo vivir, tú la puedes vivir. No tienes que transformarte en un fantasma o en un espíritu completamente. No, es ahora comiendo papas y pollo frito, tacos, ¿verdad? Todas esas cosas que nos gusta comer a nosotros. En este umbral de existencia podemos palpar al Cristo de la gloria, al Salvador, el perdón de pecados por su sangre, la resurrección de los muertos. Es una realidad para experimentarla en este sistema de vida. Es una experiencia de vida. El Espíritu Santo viviendo en nosotros, dándonos poder para vencer el pecado, para predicar el Evangelio, para ayudar a muchos. Es una experiencia de ahora.
no es cuando vayamos al cielo. Así comienza hablando el apóstol Juan. Y fíjense como dice en el versículo 2, comienza diciendo, esta vida ¿se qué? Se manifestó. La vida del verbo, la vida que da el verbo, ¿verdad? El glorioso verbo que es Dios, no es algo que está escrito en un anciano libro y que nadie lo puede ver y nada más el libro. No. La vida se manifestó. ¿Qué les parece el Evangelio de Juan? Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. ¿No es así que dice su palabra? Juan nos está diciendo, victoria sobre el pecado es una realidad para que tú vivas hoy en esta tierra y te des cuenta de que lo estás venciendo. Y te des cuenta y planifiques lo que tienes que hacer dentro de lo que es la esfera de lo que tú oyes, de lo que ves, de lo que tocas. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, esta vida se manifestó. La vida que da el verbo está manifestada. La pregunta es, ¿tú la estás viviendo? Yo la estoy viviendo. O pertenecemos al club social de la iglesia cristiana en el 450 la West King. No. Realmente el apóstol Juan nos está diciendo, para vencer el pecado, tenemos que tener experiencias de vida aquí, en este terreno, en este umbral, y de eso él va a hablar en la carta. De eso él va a hablar en la carta. El versículo 3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí el Señor me iluminó. Y yo espero que ya ustedes estén siendo iluminados. Porque aquí habla de que en esta vida, si la vida del verbo, lo que Jesucristo vino a traer, me alcanza y participo de eso ahora, así de carne y hueso, medio viejito, medio chocho o lo que sea, puedo disfrutar de esa vida que me da el verbo. Él dice que si tenemos esa vida, la anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Saben lo que yo entendí aquí? Que hay una realidad que el mundo confunde mucho. ¿Y sabes cuál es esa realidad? Esta, la del 450 West King, el domingo a la 1 de la tarde. El mundo no sabe lo que es la iglesia. Pero la iglesia es el resultado de que el verbo que da vida se manifestó esa vida, se la dio a gente. Esa gente tuvieron comunión con otros, se volvieron uno, y entonces se manifestó al mundo el concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Gente que tiene comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu Santo, y tienen comunión entre ellos mismos. Esa es la realidad de la iglesia. Y en ese sentido, el concepto de vencer el pecado en esta tierra con carne y hueso incluye la idea de la iglesia, la congregación, que la palabra manda que no dejemos de congregarnos, y que muchos no la valoran porque simplemente piensan que al pastor se le acabaron los chistes y entonces ya como que no está tan interesante. Pero en el terreno de vencer el pecado tenemos que tener experiencias de vidas reales en las que el verbo de vida nos imparta esa vida. Y parte de lo que va a pasar cuando el verbo de vida imparte esa vida es que nosotros nos convertimos en uno, el cuerpo de Cristo,
con Cristo como cabeza. Una vida de victoria sobre el pecado tiene evidencias palpables por la realidad de la iglesia. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. Así se manifiesta la experiencia de vida que nos habilita para vencer el pecado. Ustedes me entienden que yo simplemente no les estoy hablando de lo que va a pasar en el cielo, ni lo que va a hacer el anticristo, sino de lo que tenemos que vivir ahora. Ahora, antes de ser transformados, porque en el capítulo 3 dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha visto lo que hemos de ser, porque va a ser glorioso. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que yo quiero que ustedes me estén entendiendo. Estamos hablando de lo que hacemos ahora en medio del calor. ¿Entienden eso? De lo que estamos haciendo ahora con una hepatitis, con una migraña, con un cáncer, con unos riñones. Es dentro de ese marco de vida. Entonces, en ese sentido, la experiencia de vencer el pecado es una experiencia de la vida real. Amén. Cerramos ese caso ahí. Vamos a seguir con la segunda lección que nos enseña Juan en su carta. Y ahí mismo, después de esos versículos, a partir del verso 5 al verso 7, ahora el apóstol nos habla de que esa experiencia de la vida real ahora también tiene que ser, para vencer el pecado, una experiencia de luz. Y recuérdense, cuando yo hablo la palabra experiencia, lo que quiero decir es vivencia, es realidad, es tocar, es ver, es saborear, es contemplar. Cosas que se hacen con los sentidos de carne y de hueso. Estamos en el mismo camino. Entonces, una experiencia de luz, dice ahora, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos da victoria sobre el pecado. Nos limpia de todo pecado. Ese es el tema, mi gente. Ese es el tema, victoria sobre el pecado. Pero aquí está hablando de que la victoria sobre el pecado es una experiencia de luz. Es una vida, un caminar, un irse a trabajar, un criar los hijos, un pagar las cuentas en luz. Dios es luz. Dios no anda por caminos oscuros. Dios no anda con agendas oscuras y engañosas. Y Dios nos llama a nosotros hijos del día. Y Jesús nos llamó la luz del mundo. Nosotros no podemos andar en oscuridad. Como recuerdo que cuando estaba haciendo diligencias ¿cómo se llama? De migración, con un abogado o con un paralegal allá en Nueva York hace muchísimos años, más de 20 años ya, porque ellos no habían cumplido con lo que tenían que haber hecho en el proceso. Me estaban sugiriendo que hiciera trampas y que rompiera mi pasaporte y que engañara. Y eso me hizo enojar tanto. Le dije a esa señora, óigame, cuando yo vine aquí y hablé con usted, yo le dije a usted, si esto se puede hacer dentro de todas las normas legales, vamos bien. Si no, no me interesa. Y ella dijo sí. Y en verdad sí, se podía. Y sí era legal. El problema es que ella no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero entonces me está sugiriendo a mí, no importa que ella sabía que yo era un ministro, que haga trampas y que ande con trucos ilegales.
Y nosotros a cada rato nos encontramos con ese tipo de cosas. Y nosotros no podemos andar con cosas escondidas y con mentiras. Nosotros somos hijos de la luz. El mensaje que hemos oído es que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Yo para tener tu favor me puedo ir contigo y acompañarte en toda la vagabundería que tú quieras, pero los dos vamos a caer en el mismo hoyo. Los dos vamos a caer en el mismo hoyo. Pero en cambio, dice el verso 7, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es la cosa. Cuando usted está hablando con una persona y usted ve como que usted le pregunta, ¿es rojo o verde? Y la respuesta es, tú sabes que últimamente los colores y la luz del sol y del qué sé yo qué. Y tú le preguntas, ¿pero es rojo o verde? No, pero que mira, tú sabes que hay que pensarlo y que si es pintura de aceite o si es pintura de agua. Déjame los trucos de cámara, déjame las veredas oscuras, háblame la verdad. Los hijos de Dios somos hijos del día. En el mismo evangelio Jesucristo en un momento dice, los que hacen la cosa mala lo hacen por la noche cuando todo el mundo está acostado para que no lo vean. La experiencia, usted no va a vencer el pecado si anda en oscuridad. Ni que se ponga ropa negra para que no lo vean. Yo tenía un pastor, yo creo que fue el primer pastor que tuve en mi vida, boricua, que decía, pórtense bien, porque yo no los veo, pero Dios los ve. Era así que decía, pórtense bien, pórtense bien. Pero es así, la vida de victoria sobre el pecado depende de una experiencia de luz. Una luz que viene del mensaje que se predica. La luz de dónde sale, viene de la palabra de Dios. ¿Recuerdan este texto? Padre, como lámpara a mis pies, tu palabra es para mí y lumbrera a mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La luz de Dios es la que necesitamos para responder todas las preguntas que necesitamos. Para vencer el pecado, si no andamos en luz, si desconocemos la palabra de Dios, estamos fritos. Como dice la palabra, ustedes se equivocan porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Necesitamos las escrituras. La luz es conocimiento y la luz es comunicación. Dios se manifiesta para que los conozcamos y Dios se comunica para que le sigamos. Y en ese sentido entramos a la lección número 3. Y es que sabemos que ya se nos ha dicho que cuando hay un problema de pecado necesitamos a un intercesor, que es Jesucristo el justo. El Padre nos los ha dado. Tenemos que tener una comunión, un conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo para nosotros vivir en luz, para nosotros vencer el pecado. Si no conocemos a Dios, no hay posibilidad de vencer el pecado. No hay posibilidad. Él nos escribe para que no pequemos, pero el caso del pecado solo lo resuelve el Padre con su Hijo Jesucristo. Fíjense cómo dice en el capítulo 2, los versículos 3 al 6. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Eso se llama directo, en vivo y a todo color. No hay que darle muchas vueltas al asunto, no es un espagueti, tú sabes. Esto es una cuestión derechita.
Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios. ¿Cómo? Por lo que yo hago con respecto a sus mandamientos. Yo caminaba por la vida respetando a Dios, porque así me enseñaron mis padres, pero desconocía totalmente sus mandamientos. O sea que los mandamientos no jugaban ningún papel en mi vida. Bueno, quizás no matarás, ¿verdad? Y creaba yo los míos: no beberás, no fumarás. Porque cada uno crea sus propios mandamientos. Pero realmente, si usted evalúa su vida antes de conocer al Señor, si usted evalúa su vida ahora en esta transición que usted tiene de crecimiento, de despertar, dependiendo de su madurez en Cristo, usted se va a dar cuenta que los mandamientos de Dios no jugaban ningún papel en nosotros antes. O era un papel muy superficial, quizás muy ritual, y muchas veces celebrábamos rituales que nunca han sido mandamientos de Dios. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Wow. El papá da duro a veces, ¿verdad? Papá Juan. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. El amor de Dios se manifiesta en la vida del que obedece su palabra. Oh, yo creía que el amor de Dios se manifestaba más en el que daba la ofrenda más grande, o en el que sabía tocar más el piano, o en el que ayudaba al pobre mucho en la calle. Pero eso lo pensaba yo. Pero así como yo no hice el mundo, tampoco decido la realidad de la vida. Dios dice que el amor de Dios se manifiesta en el que obedece su palabra. Conocer a Dios implica obedecer su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. No, espérate. Tú sabes las veces que a mí me ha dicho, todos somos hijos de Dios, ¿qué es lo que usted está hablando? Ok. Pero mira lo que dice aquí. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, como yo estudio, como yo trabajo, como llevo vida social, cómo administro mis finanzas, cómo crío mis hijos, cómo trato a mi esposa, a mi esposo, todo eso en la proporción que eso se acerca a los mandamientos de Dios, en esa proporción voy a llegar a conocer al Dios del mandamiento. Porque para vivir victoria sobre el pecado, necesitamos conocer a Dios. Porque Juan escribió esto para que no pecáramos, pero si pecamos, la solución es la que da el Padre en su Hijo Jesucristo. Y si yo no tengo relación con el Padre ni su Hijo Jesucristo, no hay solución. Entonces, la experiencia de vencer el pecado es una experiencia de conocimiento de Dios. Y la experiencia de conocer a Dios tiene que ver con cuánto sus mandamientos son importantes para mí, con cuánto sus mandamientos son parte de mi sistema de vida, de mis respuestas por teléfono o cuando me incomodo con el que se me mete por delante en el tránsito. O cómo manejo mi dinero
en ciertas circunstancias. Si no hay evidencia palpable de una experiencia significativa con la palabra de Dios, no podemos decir que conocemos a Dios. Vivimos llenos de opiniones. Miren cómo a mí se me sale. Llenos de opiniones mías que no significan nada. Necesitamos las opiniones del Padre Celestial. Que Él diga lo que piensa de mí. Que Él diga lo que piensa de cómo manejar las circunstancias en la economía, de cómo enfrentar este clima político, de cómo vivir en sociedad. De qué significa la iglesia. De cómo, qué compromiso tengo yo con predicar la famosa Gran Comisión. Así que vamos a cerrar este punto con la mayor claridad posible porque el reloj no se para. Para llegar a experimentar un conocimiento de Dios real, necesitamos una evidencia de un compromiso a obedecer los mandamientos. ¿Usted quiere saber si conoce a Dios? Siéntese y piense cuánto tiempo usted le dedica a sus mandamientos, a conocerlos, a practicarlos, a inquirir en ellos. ¿A cuánta gente usted le ha hecho preguntas porque usted no entendió algo de lo que Dios dice en su palabra? Algunos piensan que eso le va a dar vergüenza, pero yo digo es evidencia de mi interés en lo que Dios habla. Y acuérdense que esto se escribió en hebreo, en griego, y hace 2000, qué sé yo, cuántos años. Bueno, lo más nuevo, 2000, qué sé yo, cuántos años en circunstancias históricas, geográficas y culturales, en la mayoría de los casos totalmente desconocida para nosotros. Y en ese sentido, para entender apropiadamente el texto bíblico necesitamos ayuda. Y por eso Dios instituyó en la iglesia evangelistas, pastores, maestros, etcétera, para que el cuerpo de Dios, el Cristo, sea edificado, sea formado. Necesitamos todo eso. Amén. Si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Así que antes de continuar, como ya he hablado bastante, quiero recordarles el texto central, mis queridos hijos. Así nos habla el Señor. Y hoy me atrevo a decirle a ustedes, mis queridos hijos, la verdad que tengo unos hijos grandes. Si ustedes creen que Josías es grande, fíjense en Jesús, para que ustedes vean lo que es grande de verdad. Mis queridos hijos, Jesucito, Josíita, ellos son del grupo de jóvenes. Les estoy predicando este mensaje para que no pequen, dice el apóstol. Les estoy enseñando todas estas cosas para que ustedes puedan librarse de las garras del pecado, que ya vimos que las garras del pecado son poderosas. Todas estas lecciones tienen un impacto en nuestra vida sobre el pecado. Voy a la última lección del día de hoy porque tuve que dividir esto en dos mensajes y espero en Dios que no se multiplique la cosa, los panes y los peces, para terminar la semana que viene. Pero la lección número 4 es que la experiencia de vencer el pecado en esta vida tiene que ver con que usted y yo tengamos una experiencia de amor para nuestros hermanos. Pastor, usted no está inventando muchas cosas. Bueno, vamos a ver si es verdad que estoy inventando o no. En el capítulo 2, a partir del verso 7, dice, queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. ¿Qué tenemos desde el principio? Deuteronomio 28.
Si haces todas estas cosas y obedeces lo que te digo, vas a tener todas estas bendiciones hasta el versículo 14. Desde el versículo 15 en adelante hasta el verso 70 y qué sé yo cuánto, tú vas a ver todos los problemas que vas a tener por no obedecer. Ese es el mandamiento antiguo y sigue siendo el mandamiento. Pero hay un mandamiento nuevo, dice el Señor. Por otra parte, verso 8, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. O sea, que eso no es de Cristo y de los ángeles, eso es de nosotros. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Ya no estamos con las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Ya vimos al Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. Inmolado, su sangre fue derramada, el velo del templo se rasgó en dos. Y ahora hay un camino al trono de la gracia de Dios por la sangre de Jesucristo el Señor. Verso 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía vive en un apagón. Todavía está en oscuridad. Me voy a quitar los lentes. ¿Saben por qué? Porque me ha venido a la mente, a mí, yo me convertí en el 76, creo que fue. Pasados mediados del 76. No, bueno, fue en el 76. Y ha llovido mucho después de eso. ¿Verdad que sí? Ha llovido mucho. Y yo he conocido mucha gente. Y muchos de esa gente que he conocido, voy a citar una frase célebre de una gran autora. A mucha de esa gente se le va la guagua. ¿Saben lo que quiero decir con eso? Es que están tostados. Ven números y se lo quieren comer como camarones. Y están listos para el sanatorio. Es una palabra que no se usa mucho en estos días, pero significa para el manicomio. Y estoy hablando literalmente. Y en mi vida, yo he sido líder, asistente de pastor y pastor de mucha de esa gente. Y eso es ring. Pastor, es que hay una bolita que salió de la luna y se me está acercando mucho. Mi hijo, tranquilo, espérate. No, pastor, es que ya me tiene desesperado. No, mi hijo, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ok. Después de media hora, 45 minutos, encuentro la excusa para decirle, dame un break, mi hijo, bye bye. Boom. Y a la media hora, ring. Mira, se me olvidó decirte, pastor. Y yo, ay. Y Dios me dice que tengo que amar a mi hermano. Hay otros que hacen cosas que se me sube la bolita. Me dan ganas de darle un cocotazo, ¿verdad? Tengo que salir huyendo para controlar el monstruo, ¿verdad? El monstruo de filete miñón, porque uno se descompone. Y lamentablemente, cuando miro donde Dios me dice el mismo mandamiento, ama a tu hermano. Aquí en la iglesia se me armó un lío grandísimo. Me dijeron calvo, feo y usted no sabe lo que está haciendo. Yo estoy adornando las cosas. Y se fue medio mundo y todo, y bla, bla, bla.
Y cuando yo voy donde Dios a decirle, pero tú no estás viendo lo que están haciendo, ¿sabes lo que me decía? Ama a tu hermano. Eso no significaba que no pusiera las cosas en orden, que no entrenara a los que quedaron, que le diera, buscar un cepillo y cloro para limpiarle el cerebro de todas las cosas que no estaban bien. Pero después de todo, Dios me dijo, ama a tu hermano. Pero yo no estoy de acuerdo con ellos. No es de eso que yo te estoy hablando. Ama a tu hermano. Una vez hubo un conflicto entre otra gente y yo estaba en medio del asunto y cuando fui donde Dios me dijo, lo único que te voy a decir es que donde quiera que camines, tú tienes que guardar tu corazón. Porque si su corazón se complica, conmigo tú no tienes negocio. O sea, no te voy a usar. Yo no puedo usar a un corazón complicado. Y yo tuve que echarme para atrás. Y en vez de decir, no, pero que este no tiene razón, o que aquel está muy alto, que aquel está muy bajito, lo que yo tenía que mirarme a mí, que dónde estaba mi corazón, si estaba en el sitio que tenía que estar. Y en el Señor, en el mundo de Dios, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. ¿Qué significa eso? No hay nada que lo haga tropezar. Os he escrito esto para que no pequen. Victoria sobre el pecado. Pero ¿de qué es que está hablando? Es de yo amándote a ti y de tú amándome a mí. Y si eso no existe, ¿quién sale ganando? El pecado. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo. Sabemos, el verso 10 dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Nuestra victoria sobre el pecado depende de nuestro amor por los hermanos. ¿Ves qué pasa? A lo mejor tú sabes Biblia. A lo mejor tú tú cantas muy bonito, o bailas, o pintas, o haces lo que sea. Pero a la hora de rozarte con los hermanos tienes problemas. Entonces Dios dice, con todo y talento estás en oscuridad. ¿Quieres vencer el pecado? Aprende a amar a tu hermano. La verdad es que yo no recuerdo que nunca alguien me haya dicho eso. ¿Quieres vencer el pecado? Aprende a amar a tu hermano. Eso no significa aprende a consentir a tu hermano, todo lo que él quiera y todo, pero aprende a amarlo. Ahora bien, y ya con esto, este es el último puntico del mensaje. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve amar a tu hermano? Óiganme esta pregunta. Óiganme esta pregunta. ¿Qué es lo que tú entiendes que Dios te manda a hacer cuando Él te dice que ames a una persona? ¿Qué es lo que tú entiendes? En otras palabras, ¿cómo tú obedeces ese mandato? ¿Verdad? Digamos que Dios dice, ama a Alfonso. Yo creo que la única que sabe eso es Leticia. No, imagínate que Dios te dice, ama a Alfonso. Ok, tradúceme eso en vida diaria. ¿Qué significa eso en vida diaria? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Cómo se implementa eso? ¿Cómo yo amo a Alfonso? Yo les he dicho a ustedes que la iglesia, incluyéndonos a nosotros, tiene un gran fallo.
que cuando Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, nosotros no estamos haciendo un buen trabajo. Porque ese asunto de amar, como que no lo entendemos. Entonces, cuando Dios te dice ama a tu hermano, ¿qué es lo que vas a hacer? No te compliques, déjame ayudarte. Amor práctico. Y esto va a la última enseñanza. Queridos hermanos, mira cómo que se ama. Mira el ejemplo que Dios nos da. Cómo Dios nos enseña a amar. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, Parán, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor. Miren, los que estaban durmiendo, despierten, porque vamos ahora mismo a ver a Dios en acción. Así manifestó Dios su amor. Ese es el ejemplo que necesitamos entre nosotros. ¿Cómo manifestó Dios su amor? En que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. Oh. Ese es el ejemplo de Dios. Verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque con tanta bendición y con tan buen trato que Él nos da, el que nos ama es por loco viejo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque eso es lo más lógico, sino que en que Él nos amó primero, digo yo, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nosotros no habíamos hecho nada para ganarnos eso, pero Él lo hizo. Y eso se llama amor. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Fíjate, si no entendiste bien, mira, concéntrate en esos dos versículos. Verso 9. Cómo Dios nos enseña, nos modela a amar, enviando a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces Dios amó y Dios envió. Dios amó, Dios se movió. Si Dios te manda a amar a Alfonso, muévete para donde Alfonso, de alguna manera. ¿Entiendes eso? ¿Se acuerdan el mensaje del buen samaritano? ¿Qué pasó con los dos primeros que pasaron por donde estaba el hombre triste y pesaroso? Se movieron, pero para el otro lado. Entonces, a veces yo sé que a usted no le gusta si yo le llamo para jalarle las orejas, pero según Dios eso es amor. El modelo de Dios. Dios amó y Dios envió. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos a Dios, amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. O sea, Dios tomó la iniciativa, a Dios nadie lo provocó. Nosotros estábamos en pecado. Eso no provoca a que nos amen. Al contrario, la palabra dice que nuestras iniquidades y nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Pero cuando Dios ama, aunque no haya razón lógica para ello, Él tomó la iniciativa. Y ese es el modelo que Él te da. Si vas a amar a Alfonso, toma la iniciativa. A lo mejor regálale un sombrerito para que no pierda el pelo como el pastor. Tiene mucho pelo. Yo dije eso para después coger un préstamo, mi nena. ¿Se entiende lo que es amor práctico ahora? ¿Ah? Y en otra porción de la palabra nos dice que tú ames a los que te aman a ti. Porque eso es fácil. Y ese es el truco que dice aquí. Mira cómo es que Dios ama. Y entonces el versículo 11, ¿qué es lo que dice?
Heridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, usted también haga lo mismo como Jesús le dijo en la parábola del buen samaritano. Ay, ¿sabe cuál es mi única consolación? De que ustedes también van a sufrir como yo. Qué malo el pastor. Pero es verdad. Lo digo porque eso cuesta, porque eso duele, porque eso molesta muchas veces. Y ustedes dicen, pero ¿por qué el pastor no le ha dado 3 patadas y no lo ha botado de la iglesia? Porque ese no es el mandamiento hasta un punto. ¿Entienden eso? Entonces ya vamos a cerrar este negocio. Estamos hablando de lo que la carta del apóstol Juan, la primera carta, nos habla sobre vencer el pecado. Acuérdense que ahí es que estamos. No nos fuimos para la China, no estamos en clase de cocina, ni en nada de eso. Estamos hablando que el apóstol les escribe para que no pequen. Amén. Y la primera lección que aprendemos es que para vencer el pecado, la victoria sobre el pecado es una experiencia de esta vida, de ahora. No es de los fantasmas, ni de los espíritus, ni de los ángeles. Es tú y yo con nuestros achaques, con nuestros malos hábitos, con los traumas del pasado, del presente y del futuro. Es de ahora, de esta vida. La experiencia del perdón de vencer el pecado es una experiencia de luz. Si andamos en tinieblas, ahí mismo quedó el negocio, no vamos para ninguna parte. El chisme, la cosa por detrás, las trampas, los malos comentarios, los metamensajes. La lección número 3. Para vencer el pecado hay que conocer a Dios. Y conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Si usted no mira los mandamientos de Dios, no me diga de que tiene el Espíritu Santo, que habla en lengua, que hace lo que sea. No me importa nada. Bueno, la opinión mía no importa en eso, pero la opinión de Dios es, si usted no guarda su mandamiento, usted no conoce a Dios. Brinque, grite o patalee. Necesitamos estudiar los mandamientos, necesitamos estudiar la palabra, leerla, comerla, meditarla, hacer preguntas, investigarla. La lección última por el día de hoy es que la victoria sobre el pecado es una experiencia de amor al hermano. No es verdad que ninguno de nosotros va a ganarle al pecado odiándonos entre nosotros. Hay que amar. Y el amor práctico implica sacrificio. El amor práctico es el que toma la iniciativa y ofrece el sacrificio por el bien del otro. Y no pidas recibo porque no se te va a pagar. Amén. Mis queridos hijos, con todo y calor, les escribo estas cosas para que no pequen. Ponte de pie y vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Ciertamente tu palabra es milagrosa, es poderosa, a veces dolorosa. Y ciertamente nos es un reto, pero una gran bendición. Te pedimos que ella habite en nosotros. Sí, queremos tu palabra, queremos tu luz, tu verdad, queremos vivir por ella. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos des victoria sobre el pecado, para que el mundo vea que tú estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden, los de adoración pueden subir. El día de hoy comenzamos.